Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando un hombre de Dios hace un trato, debe siempre procurar cumplir ese trato. En ocasiones, entre nosotros los humanos, cuando hacemos un trato entre dos personas y el otro una de las personas no cumple con lo establecido del trato, consideramos que nosotros también debemos de dejar de cumplir el trato. No debería de ser así entre el hombre sabio, el hombre de fe, el hombre recto, el hombre justo, sino que debería de depositar su confianza en Dios y cumplir el trato. Una vez cumplido el trato, tiene la posibilidad, la decisión, según su entender, su sabiduría, su petición delante de Dios, de no volver a hacer tratos con aquel hombre o con aquella persona. Jacob había propuesto un trato y el trato había empezado. Pero Labán, el suegro de Jacob, que era la otra parte del trato, había apartado todas las herramientas, o tendríamos que decir, todos los animales que genéticamente podían ayudar a Jacob. ¿Qué iba a hacer entonces Jacob? ¿Qué posibilidades tenía? ¿Tendría que dejar el trato también él o darse por vencido? Bienvenidos a Vida en la Verdad. Y hoy continuamos estudiando la Biblia de este gran hombre llamado Jacob, que vivía con su suegro Labán y que había hecho un trato sobre el ganado, ya que él cuidaba el ganado de su suegro. Estoy hablando de Jacob. Y te ruego que si de alguna manera llegas a mirar este video y no logras entenderlo, puedes ir y mirar los videos anteriores para que tengas una percepción, una visión correcta sobre esta historia. Así es que hoy continuamos en el libro de Génesis, capítulo 30 y versículo 37 de Génesis, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que Labán se había llevado todos. Voy a leer el versículo 36 para un recordatorio, pero vamos a explicar el 37. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, hablando de los animales que se llevó Labán. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Sin ninguna alternativa genética, aquellos animales que quedaban, las ovejas que quedaban con Jacob, ninguna era del color que le iba a pertenecer a él. No había oscuras, no había pintas, y era raro de que nacieran así. Pero era el trato, y Jacob era hombre de palabra delante de Dios, y seguiría con el trato. Versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Bueno, la Biblia no explica de qué manera vino esta idea a
la mente de Jacob, nosotros podríamos asumir una gran cantidad de cosas, pero la Biblia nos dice de qué manera llegó. Mas, sin embargo, al leer el contexto, que es parte también del capítulo 31, de alguna manera en las conversaciones de Jacob nos iba a enseñar, a través de lo que Jacob platica con sus esposas, nos iba a enseñar de que venía de Dios. Así es que nosotros necesitamos entonces aceptar, por lo que dice Jacob, de quién se lo dio, de que esta idea venía de Dios. Así es que a Jacob se le dio la idea de tomar varas verdes de álamo. El álamo normalmente es un árbol blanquizo, pero dice varas verdes no porque las varas fueran de color verde, sino que era su condición, que no estaban secas. Era su condición física de la vara. La vara tenía vida, o sea, él las cortaba directamente del árbol, que estaba vivo, el árbol que tenía vida y no estaba seco. Y también cortaba varas, dice, de avellano, que es un árbol de almendras. Y también dice, y de castaño, que es un tipo de árbol que da un tipo de nueces. En inglés se le dice chestnut. Así es que estos tipos de varas que tomó Jacob, de alguna manera eran algún tipo de alimentos que comían las ovejas de algunos tipos de árboles, quizás que había en la vegetación donde él apacentaba este rebaño de ovejas de su suegro Labán. Y dice que descortezó en ellas mondaduras, o sea, que hizo un tipo de rayas, quitándole la cáscara a las varas. Las peló. En ellas mondaduras blancas, exponiendo la parte blanca de la vara, porque le quitó la cáscara. ¿Y qué pasó? Dice que así quedaba descubierto lo blanco de las varas. Pues esto a nosotros no nos indica ningún tipo de ciencia, de química, no nos indica nada. Tenemos que entender que es un hombre que vive hace muchos años, que tenía cierto conocimiento porque pues desde niño se crió entre animales, desde su abuelo Abraham, que tenía ganado, Isaac tenía ganado, y Jacob parece ser un especialista en ganado, ya que el ganado de Labán había producido mucho ganado. Entonces él conocía todo tipo de alimentos y de cuidado del ganado. Y él hizo el trato con Labán, pero Labán se llevó cualquier de las ovejas o del ganado que podría atribuirle a que nacieran ganados, crías que tuvieran los colores que le iban a pertenecer a Jacob. Y de hecho era un color bastante mínimo, no se daban con frecuencia. Y este hombre, de alguna manera que nosotros no entendemos, ya que según lo que yo he estudiado o lo que he leído sobre el tipo de estos árboles y del tipo de ovejas, pues
se creen varias cosas, que se afecta a algo cuando comen cierto tipo de cosas las ovejas. Sabemos que hay animales que cambian de color por razones de lo que comen, pero la gente que estudia, vuelvo y digo, lo que yo he leído con relación al ganado de las ovejas, no saben de qué manera afectan o no. No están seguros. Creen que es un gene que cambia el color de la piel, y hay ovejas de diferentes colores, cafés, negras, o podrían ser rayadas, etc. Pero aquí está Jacob con esta gran idea y corta estos tres tipos de varas. Y nosotros, como yo les he dicho en videos anteriores, no miramos la Biblia como un libro científico, un libro de ciencia, sino que miramos la Biblia como un libro de fe, un libro de sabiduría, un libro de Dios, un libro que nos indica que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y Jacob sabe que Dios tiene cuidado de él. Él tiene una promesa desde el día que durmió en aquel lugar, en aquel paraje, en aquel lugar solitario y abierto, y miró el sueño de aquella escalera que llegaba hasta el cielo, y Dios le hablaba allá en lo alto de la escalera, de que él iba a estar con él. Entonces este hombre está tomando un acto muy desconocido quizás para todas aquellas personas que viven allá, pero es un acto sabio, un acto de fe, un acto que le va a ayudar. ¿Qué dice el versículo 38? Y puso las varas que había mondado o que había pelado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro Labán, llegaba el momento en que estas ovejas venían a tomar agua al abrevadero, por supuesto, así se le llama. Y pues él tenía algunas maneras de darles beber, ya que era bastantito ganado. Entonces no se le daba de beber de una por una, no se puede hacer eso. Había ciertos canales, ¿verdad?, donde las ovejas podían tomar agua. Y dice que él puso las varas enfrente de estos canales para que las ovejas estuvieran enfrente de estas varas mientras bebían agua, pero también dice las cuales procreaban cuando venían a beber. La palabra procrear no significa que allí tenían hijos, sino la traducción, y tú las puedes mirar en otras versiones bíblicas, era lo que nosotros le llamamos, estaban en celo. Lo que le llamamos, inclusive la Biblia lo traduce como recalentamiento. Y pues algunos de nosotros en nuestras lenguas utilizamos la palabra calientes, pero es un término que no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque son términos que se usan para los animales, de que están en celo, que están en el momento de que pueden concebir a través del macho. Así es que este hombre Jacob ponía las varas cuando las ovejas venían a beber, y cuando estaban en celo, empezaba lo que se le llamaba allí la frotación de las ovejas, lo cual el macho y la hembra empiezan un jugueteo de sus cuerpos. Y de alguna manera las varas que estaban ahí tenían un efecto en ellos que no sabemos, que la Biblia no nos lo explica.
Pero se puede entender que el olor de aquellas varas, el asunto que les despedía, les motivaba a comer cierto tipo de alimentos que afectaba sus crías de una manera buena y salían con ciertos colores que eran de los colores de Jacob. Entonces vamos a seguir leyendo y miramos que eso es lo que sucedía. Versículo 39. Así concebían. ¿Por qué? Porque la palabra procrear estaban en celo y los machos se apareaban con las hembras. Entonces el 39 dice, y así concebían las ovejas delante de las varas. O sea, quedaban preñadas, quedaban embarazadas, diríamos, pero la palabra embarazadas es más hacia la mujer. Y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Es lo que les decía. Entonces las crías salían de los colores que correspondían a lo que había sido el trato a favor de Jacob. ¿Cómo ocurría? La Biblia no lo explica. Se cree, como les digo, solamente dice que es algo que recibió de Dios. Y lo vamos a mirar en el próximo video quizás. O cuando lleguemos en ese momento yo se lo recordaré. Pero aquí está diciendo claramente lo que él hizo y cómo, aunque no había ninguna oveja, ningún macho que era del color que le correspondía, cuando él hizo aquello, las ovejas empezaron a dar crías, a tener crías de los colores que le pertenecían a Jacob. Así es que, versículo 40. ¿Qué hacía cuando nacían las crías de colores? Y apartaba a Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Sencillo. Todo lo que era de su color lo apartaba. Nacían otros del color de él, lo apartaba. Cuando nacían del color de Labán, pues los dejaba con el ganado. O sea, prácticamente le estaba apacentando dos grupos de ovejas. Ahora ya empezaba a tener sus propias ovejas y cuidaba a sus ovejas, pero no las revolvía, sino que las apartaba. ¿Para qué? Para que ellas se reprodujeran solas. Y así se aumentara el grupo de su rebaño. Es la sabiduría que tiene Jacob. Él no está usurpando a nada. Pues, si fuera a usurpar, mismo Labán va y quita las varas. Aquí nadie sabe qué es lo que ocurre, pero es una sabiduría que viene sobre Jacob. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo aprendió? No lo sabemos, pero sabemos que él dice que Dios lo hizo. Todavía no lo dice, pero les digo, en el próximo video, o máximo en otros 2 videos lo vamos a mirar. Así es que iba acrecentándose el rebaño de Jacob. De la nada. Porque Dios puede hacer bendecir a una persona de la nada. Eso es una verdad. Para recordar algo, a Agar y a Ismael los llevó hasta el punto de no tener ni una gota de agua. Y cuando no tenía nada, Dios apareció. Lo que la Biblia llama el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Y le habló y les dio cuando no tenían nada. Ahora Jacob lo dejaron sin nada. Y ahora con esta situación iba a empezar a ser bendecido. Pero él iba a continuar con su trato.
Versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Observa. O sea que no siempre las ponía, sino que él miraba cuál de sus ovejas era la más fuerte. Y también de las ovejas en general, las más fuertes. Y cuando miraba, él conocía las ovejas. Recordemos que es un hombre que sabe y tiene conocimiento sobre las ovejas, conoce su rebaño. Y cuando llegaban aquellas ovejas fuertes, ponía aquellas varas. Esto no es magia, mi hermano, es sabiduría. Es un regalo de Dios. Dios le dio esta idea. Ponían las varas y las más fuertes quedaban preñadas, y las crías que tenían, pues eran crías fuertes, de una genética fuerte. Y también eran muchas de ellas del color que le pertenecía a Jacob. Versículo 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Ahí él sí tomó la decisión. ¿Por qué? Porque el asunto de las varas era algo que Dios le dio a él, era algo de su, digamos en nuestras palabras humanas en la actualidad, era un experimento de su propiedad. Tenía los derechos él. Entonces, sé que estoy utilizando palabras muy actuales, pero de alguna manera Jacob las ponía cuando llegaban las fuertes de él, y no estaba obligado por el trato a ponerlas cuando venían las de Labán. Y las de Labán normalmente eran las débiles por cómo se fueron dando las cosas, y cuando venían las débiles, Jacob no ponía las varas. Entonces, las ovejas se dan naturalmente, y el trato decía que tenía que apacentarlas. Y se estaban multiplicando también las de Labán, pero no eran ni al ritmo, y las que iba teniendo eran débiles. Mientras que el rebaño de Jacob se multiplicaba y era un rebaño de una genética muy fuerte. Y todos eran de diferente color. ¿Quién los de Labán? Versículo 43, y va a ser nuestro último versículo en este video. Dice así: y se enriqueció el varón muchísimo. O sea que Jacob se hizo muy rico. Muchísimo. Escuchamos esa palabra. Con aquellas varas. Varas. Y tuvo muchas ovejas. Y entonces empezó a negociar hasta pagar las deudas de otras personas, porque recuerden, los hombres de Dios en la Biblia adquieren siervos no por comprarlos como esclavos, sino que miran a algún otro pastor por allí que tiene problemas y que debe, y empezó a pagar ciertas deudas de gente, y vinieron a ser sus siervos y siervas, gente. Y dice, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos, porque tuvo tanto que empezó aún hasta ayudar a otros, que le empezaron a servir a él en agradecimiento porque había pagado sus deudas. Ese es el tipo de siervos que él tiene.
Recuerden eso, desde su abuelo Abraham tenían esa costumbre, ese hábito, un hábito de Dios en los tiempos antiguos. Pagar las deudas de las personas que estaban atadas a las deudas, esclavizadas a ellos, y no podían pagar, las pagaban y la gente por amor les servía, en agradecimiento y por el buen trato que tenían con ellos. Y se quedaban con ellos. Y llegó a tener camellos, y asnos, y ovejas, y siervos, y siervas. Y era riquísimo. Oh, muchísimo. Nuestro Dios, de la nada, bendijo a Jacob a través de un trato donde aparentemente la ventaja total al ojo humano era de Labán. Y por si fuera poco, Labán mismo, tramposamente, después del trato, agarró toda posibilidad que él miró de dejar cualquier animal con genética que apoyara ni siquiera un poquito a Jacob, y los retiró a 3 días de camino. Pero nuestro Dios, que para él no hay nada imposible, bendijo con inteligencia, con sabiduría a este hombre. No sabemos qué ocurrió con las varas, pero después nos vamos a dar cuenta que fue Dios quien lo hizo. Y sabemos que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan las injusticias. Nunca. ¿Qué aprendemos de estos versículos finales del capítulo 30 de Génesis? Aprendemos exegéticamente que nos dice la Biblia que Jacob, a través de un trato donde él pensaba o quería nada más ser bendecido de una manera natural y correcta, porque aunque las ovejas eran menos las que nacían de colores diferentes, pues él iba a estar bien con esas ovejas y que sus suegros se quedaran con el resto. Pero su suegro actuó de una manera tramposa, diríamos, o ventajosa, y quitó toda posibilidad de bendición. Y entonces Dios le da esta gran idea a Jacob. Y Jacob, a través de aquellas varas que no podríamos decir que son mágicas porque no existe tal cosa, en la Biblia existe bendición de Dios, existe sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se muestra que de la nada empiezan a salir animales que nacen con los colores que no había. Y Jacob es bendecido, llegó a ser riquísimo, muchísimo, muy rico. Y manifestó adquiriendo siervos y siervas. Recuerden, este hombre no es una persona que empezó a comprar esclavos. No nos equivoquemos. No, eso en la Biblia está. En la Biblia es la esclavitud como nosotros en los tiempos digamos, en los últimos siglos se conoce. Es algo que la Biblia reprueba. Aquí estamos hablando de gente que él compraba, que tenía problemas económicos y pagaba sus deudas y venían y le servían en agradecimiento y se iban a quedar con él. ¿Por qué? Por agradecimiento, por gratitud, no porque fueran esclavos, como se conocían antiguamente en los siglos pasados. Y llegó a tener camellos y su rebaño era grandísimo. Eso es lo que nos dice. ¿Qué nos enseña hermenéuticamente para nuestro tiempo? Ese principio que debemos transportar nuestro tiempo. Bueno, que cuando hagamos un trato lo respetemos. Y que si la otra parte muestra en apariencia ventaja
o hace alguna trampa, que nosotros cumplamos el trato. Que hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Quizás en algunas ocasiones se mira a la vista humana que perdemos. Pero el hombre que cumple su trato, o la parte que le corresponde del trato, siempre va a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Recuerda eso. Al final del trato, tú puedes tomar la decisión de no volver a hacer tratos con esa persona. Y Dios te traerá otras personas para que tú hagas tratos con ellos. E inclusive vas a poder ayudar a otras personas, así como Jacob ayudó a otros. ¿Qué es lo que no debemos de creer en esos mensajes que en ocasiones se dan equivocadamente? No debemos de creer que al escuchar mensajes como Jacob le hizo trampa con las varas a Labán. ¿Qué tipo de trampas? La misma Biblia va a decir después que Dios lo hizo. ¿Qué tipo de trampas podrían haber ocurrido aquí? Lo dejaron sin nada. No, Jacob no triunfó con trampas. Jacob triunfó sobre esta situación porque Labán no era su enemigo. Recuerden eso, Labán no era su enemigo. Era un hombre que hizo un trato y no sabía respetarlo. Entonces sí era su adversario en el trato, pero no es su enemigo. Son dos situaciones distintas, porque cuando una persona hace un trato y quiere hacer trampa, lo que está haciendo es distorsionar su propia responsabilidad. Claro, afecta a la otra persona, pero Dios entra en acción en la injusticia y trae bendición al que es justo. Ese es un principio de Dios. Lo que ocurre es que en ocasiones nosotros no sabemos esperarnos a que Dios tome acción. Nos apuramos en tomar a veces revancha, a veces reclamos, a veces argumentos, cuando debemos de dejar a Dios que Él nos dé la sabiduría. Y entonces nos va a arrimar gente que vamos a bendecir y nos van a bendecir. Entonces no creamos, por favor, que Jacob hizo trampa o transió, como algunos de nosotros decimos en la actualidad, a Labán. No. Y sigamos estudiando la Biblia y nos lo va a decir exactamente de que no fue así. Jacob fue bendecido porque Dios lo bendijo. Él cumplió su trato. Y tú eres bendecido porque Dios te bendice. No tenemos que ser bendecidos a través de trampas de tratos o de tratos abusivos. No. Nuestro Dios nos bendice a las personas como tú y como yo, que somos personas de fe. Y esa debe de ser nuestro agradecimiento, nuestra alegría y también nuestra oración para que la otra persona que hace el trato con nosotros sea bendecido también. Y así, el deseo de bendiciones para todo ser humano. De las partes iguales, de los que hacen los tratos y que deben de respetar sus tratos. Y recuerda, cuando tengas un trato y te hagan mal, al final del trato que tú debes de cumplir, sabrás si vuelves a hacer trato con esa persona. Porque entonces Dios te bendecirá cuando tú hagas siempre el bien. Voy a recordar un texto que lo conocemos en el Nuevo Testamento. Venced, una parte de un texto, con el bien, el mal. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a tus hijos, tu familia, tu entrar, tu salir. Dios bendiga tus tratos que tú cumples siempre. Te espero en el próximo video. Por favor, invita a alguien que estudie, que mire los videos de Génesis en el capítulo 1
y que empiece en orden para que su vida sea bendecida. Hasta luego. Que Dios te bendiga.